ahorita diputado local, pues una experiencia importante. Tú anteriormente fuiste legislador federal y en este caso se te da la oportunidad de participar en el Congreso local como diputado. Platícanos un poquito de lo que es un balance de pues prácticamente un año como diputado local, y para platicar también posteriormente de lo que es la agenda legislativa 2023. ¿Cuál fue tu experiencia en ese primer año en el Congreso local? Mira, el primer año fue un año en el que teníamos que entender una realidad. Iniciaba una nueva administración en el Estado y iniciaba la administración que con la menor participación de sonorenses había ganado con la mayor cantidad de votos. O sea, así de irónico era el resultado, y por ende pues se tenía que ajustar uno a la realidad y a lo que los sonorenses habían decidido en las urnas. Eso implicó que no fuésemos de ninguna manera, ni con el menor dejo posible, un obstáculo en ninguna de las aristas o dimensiones que se pudiera interpretar, y se le permitió al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador del Estado, el que pudiese transitar con su primer presupuesto, con todas las modificaciones constitucionales que intentó y que además llevó a la práctica cambiar en la Constitución, a cambiar todo un andamiaje en las leyes orgánicas, tanto del Poder Ejecutivo como del propio Poder Legislativo, y particularmente hacer más que una oposición, un ente colaborativo, no entregado, pero sí de colaboración con una administración que iba iniciando. Y esperar que pasara el tiempo y el periodo que yo le llamo en lo personal el periodo de gracia, para que no puedas tú dar pretextos cuando las cosas no funcionen o que no se den los resultados que alguien prometió en campaña y que hizo que tuvieras el apoyo de la mayoría de los electores. Ese plazo pasó, así fue como transcurrimos el primer año de la legislatura, y así siento que sucedió en el primer año de la administración estatal. Hoy, tristemente, Jesús, el Congreso del Estado, uno de los tres poderes que conforman al gobierno como tal, uno, pues como sabes, es el judicial, otro el legislativo, que en este caso es el Congreso local, y otro el ejecutivo, que es la gubernatura y todas las ramificaciones de la burocracia estatal. El Poder Legislativo se ha convertido, por la mayoría absoluta que tiene el partido en el gobierno, esta parte oficialista, en una oficialía de partes. Y te menciono lo anterior porque el Congreso local, el Poder Legislativo, se conforma de 33 integrantes, de los cuales solamente existen hoy por hoy 7 que conforman la oposición, 3 en Acción Nacional y 4 más estamos en Movimiento Ciudadano. El resto conforma la famosa alianza, la alianza de... no me acuerdo ni qué nombre tenía, bueno, la parte oficialista de Morena, Juntos Haremos Historia. Juntos haremos historia. Y en ese sentido, pues es difícil transitar, sí, más cuando se sabe que se tiene esta tentación para que a cualquier iniciativa que venga del gobierno en turno no se le modifique ni una sola coma, no se le cambie ni un punto y seguido. Y bueno, pues sí ha resultado difícil. Tú puedes ver cómo decisiones que sin sin el menor rigor de socialización se han venido presentando. Un día me levanto siendo gobernador y digo, el que sigue quiero que dure 3 años. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que durar 3 años, y así como tal cambian la modificación constitucional para que exista un periodo de que el próximo gobernador dure 3 años, cuando creo que en la agenda del sonorense común algo que va a suceder hasta el año 2030 pues nada tiene que ver con la principal problemática que hoy enfrentan, que es la carestía, que es la inseguridad que estamos padeciendo en varias regiones del estado. Y qué interesante que planteas el tema de la duración de la siguiente gobernatura, porque finalmente muchos sonorenses se quedaron quizás con la idea de que ahí quedó, ¿no? De que prácticamente ya no había mayor obstáculo ante esa situación, pero en este caso Movimiento Naranja, el Movimiento Ciudadano, sí, está presentando una controversia constitucional, ¿no? Porque la justificación y la motivación que da esto no tiene sentido con la realidad. Es que para que participe más gente, bueno, en Sonora ya es concurrente una elección, cada 3 años sí o sí existe elección, o no para gobernador, va a haber elecciones federales para diputados federales. Cada 3 años va a haber elecciones para alcaldes, cada 3 años va a haber elecciones para diputados locales. Oye, es que se va a lograr un mayor ahorro. Pues si cada 3 años vas a estar teniendo elecciones, ese tampoco es un argumento válido. Yo creo que esto pues es una dinámica que responde ya a una visión totalmente electorera que a otro tipo de naturaleza o de cualquier índole. Otra situación ocurre con la deuda, cuando se promete que no se va a incurrir en continuar endeudando al Estado. Pues lo primero que nos topamos el 26 de diciembre, apenas
apenas hace unas semanas, es una nueva deuda. Oye, que lo más neoliberal de lo que se han valido los gobiernos emanados de todo lo que no es aliado a Morena ha sido precisamente de las argucias y de los instrumentos que los sistemas neoliberales les han entregado a los gobiernos para contraer deuda, y uno de ellos es la reestructura. Por lo tanto, no creemos en esos sistemas. Bueno, lo primero que hacen es venir a hacer una reestructura, y ese tipo de cosas sigue sucediendo y van a seguir pasando cuando se tenga la tentación de no socializar y no entender la realidad, valiéndose de una mayoría, que también hay que admitirlo, la gente así lo definió y así lo hizo valer en las urnas. Entonces, esa es la razón por la cual, lo que acaba de pasar con la Unison, oye, imagínate, tienes una ley que data desde el 91, que sin lugar a dudas tienes que modificar, tienes que actualizar, pero también lo tienes que socializar, y lo haces en un plazo de 17 días, argumentando que acudiste al Parlamento abierto y escuchaste nomás a 380 personas, menos del 1% del total de la comunidad universitaria, pues también te hace ver que esto que yo sostengo, que el Congreso es hoy por hoy una oficialía de partes del titular del Poder Ejecutivo, en la práctica en nada toma en cuenta a los que son la mayoría, los ciudadanos que no tienen partido político, pero voy más allá, los ciudadanos que con sus impuestos hacen posible que los que estemos en esos cargos estemos recibiendo un sueldo. En la Agenda 2023, por más apatía que exista, que creo ese va a ser el principal enemigo de todos los proyectos políticos que quieran participar en el ajuste electoral del 24, tendrá que ser precisamente el evitar, el poder evitar una poca participación como la que se vivió en el 2021, el ausentismo electoral, esa apatía del ciudadano. Ese es el principal enemigo que van a tener todas las fuerzas políticas. Y te platicaba de esa agenda del 24 porque con el destape que el propio presidente de la República tiene a través de su principal plataforma, que son las mañaneras, que hace de las famosas corcholatas, es el mismo presidente el que adelanta los tiempos de su sucesión, y es lo que hace que hoy en el 23 sea inminente el tener que estar hablando de una agenda electoral, aún y cuando es un año que propiamente no es electoral. Si mal no recuerdo, el calendario electoral debe estar iniciando por ahí de noviembre de este año, pero bueno, fíjate, en pleno 1 de marzo ya estamos hablando al respecto, y eso, bueno, pues no escapa a la dinámica de la política estatal ni local. Entonces, sí hay una alta dosis de cuestiones electorales, sin duda las que habremos de estar viviendo en este año. Espero que eso no vaya en perjuicio de la apatía de los ciudadanos, te insisto, los que son la mayoría, los que no tienen partido político, que por el contrario, cuestiones como las que apenas vivimos el pasado domingo, con esta marcha para defender una institución que nos ha costado a todos los mexicanos, el IFE, el otrora IFE, hoy INE, de que se haga valer al árbitro electoral, que además ha permitido, nomás en lo que va de este siglo, 3 transiciones de partidos diferentes. Pues dime si entonces no ha funcionado. Claro. El árbitro, y ese despertar que se está viviendo desde la marcha pasada de noviembre del año anterior hasta ahora, lo del domingo, creo que en mucho puede propiciar esto, que es el principal reto que desde hoy en el 23 deben de tener todos los actores políticos: evitar en la medida de lo posible un aumento en la no participación del ciudadano en el ajuste electoral del 24. Ese creo que es el principal reto y la agenda en la que tenemos que estar todos, y para ello, bueno, pues se tendrá que implicar toda una serie de estrategias que te permitan el poder conectar con los que son la mayoría, los que no tienen partido político, para que salgan a votar. Claro. Eso creo que es la agenda y la dinámica. Eso acompañará, pues evidentemente, Jesús, como bien lo comentas, una agenda legislativa que toque los temas, que abandere las causas que hoy por hoy está padeciendo el ciudadano. Y si a mí me preguntas, yo creo que el primero es una gran carestía a la gente. Cuando pensaba que no podía estar peor en el 18, hoy con el mayor esfuerzo que lo que hacían en aquel entonces les alcanza para menos, con lo que traen en el bolsillo y con el esfuerzo que hacen en su trabajo diario. La gente ha intentado ser muy creativa para que con lo que gana le alcance para vivir mejor, y eso es algo que no estamos viendo reflejado en el gobierno, y eso precisamente era una de las razones por las cuales votamos en contra del presupuesto estatal. Imagínate, mientras le pides al ciudadano que se ajuste el bolsillo y se amarre el cinturón, sea creativo al momento de hacer sus gastos, por otro lado, tú como gobierno que vives de los impuestos que pagan ellos, pues elevas en 90% tu presupuesto de asesorías, elevas en 30% tu gasto corriente, elevas en 43%
10% tu gasto de gasolina, tus viáticos, etcétera, pues es algo que no va acorde a esta famosa austeridad que pregonan en los dichos, pero que no llevan a cabo en la práctica. Entonces, ahí creo que está un gran punto donde se tienen que hacer comparativos con lo que se prometió y lo que se está haciendo hoy que se desgobierna.